Cuando vemos en este tema, ahora nos despierta, nos hace la pregunta a cada uno de nosotros, porque este tema es importante para la vida de cada uno de nosotros como cristianos, ya que al hablar de la carnalidad espiritual es algo que uno necesita saber en la vida. Y la Biblia habla tres categorías del ser humano. Y en esto quiero introducirles de la primera categoría, la segunda categoría y la tercera categoría. Aquí podemos ver, abren su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2. Solamente quiero, para que sepan las tres categorías donde voy a enfocarme. 1 Corintios capítulo 2 a su versículo, 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 y al 16. Dice la palabra de Dios así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándonos lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, la primera categoría, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en cambio, el hombre espiritual, la segunda categoría, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el capítulo 3 del mismo y en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esas son las tres categorías. Ahora bien, cuando vemos, hermanos, quiero introducirles en el primer punto que quiero que aprendamos es sobre la categoría 1. Al hablar de la categoría 1, nos dirigimos y nos vamos en la Biblia y ella nos enseña que en el principio Dios creó el hombre espiritual. Cuando miramos en Génesis capítulo 1 a su versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, cuando Dios crea al hombre en el Génesis capítulo 2 a su versículo 7, Dios formó al hombre del polvo y del polvo de la tierra. Dios sopla en el nariz y así el hombre llega a tener la vida, digamos, el aliento de vida. Y ahí entonces el hombre llega a ser un hombre espiritual. El hombre recibe lo que llamamos o lo que se llama en hebreos Nepesh y Ruach, que es el Espíritu Santo. El Espíritu entra al hombre, que es Ruach, y Nepesh es lo que es el alma. Entonces el hombre en aquel entonces llega a ser un hombre espiritual. Pero cuando cayó el hombre, entonces sale lo que es la palabra en hebreo ruach, el espíritu, es decir, el hombre entonces en ese instante
muere espiritualmente y llega el hombre ser un hombre natural, un hombre mortal, aunque Adán no murió físicamente en ese instante, pero llegó a ser un hombre mortal, es decir, un hombre natural, un hombre carnal. Aquí, día tras día, Adán iba muriendo físicamente hasta donde Dios lo permitió vivir, y él murió a los 930 años, según la Biblia lo enseña en Génesis capítulo 5 a su versículo 5. Desde la caída del hombre, escuchen bien, desde la caída del hombre fue traspasado sobre la humanidad que naciera acá en adelante, nacerá con una naturaleza adámica. Entonces, desde aquel entonces ya solamente existe una vida en el ser humano que es la naturaleza. Es aquí donde vemos lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 a su versículo 14. ¿Saben por qué el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintio? ¿Por qué menciona al hombre natural? Tal vez uno puede decir, eso no tiene que ver con nosotros los creyentes. Por supuesto que sí, hermanos. Cuando vemos aquí, dice Pablo, porque el hombre natural, él menciona el hombre natural, porque en la iglesia había entrado algunos supuestamente dicen ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. Esa es la pregunta, eso es el problema. Entonces, cuando vemos aquí, cuando el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando vemos, hermanos y hermanas, el hombre natural, punto número 1, el hombre natural no ha nacido 2 veces. El hombre natural solamente ha nacido una vez. Él ha nacido en el mundo natural. Por eso Pablo dice, el hombre natural no recibe, no acepta, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él aún no ha nacido 2 veces. Solamente ha nacido como todo ser humano. Él ha nacido en el mundo natural. Él no puede recibir porque él aún no ha nacido. Por eso vemos lo que dice el apóstol Pablo, que el hombre natural, él no puede recibir lo que son del espiritual o lo que es del Espíritu Santo. Es muy interesante ver cuando habló Jesús a un maestro que sabe la ley, que es Nicodemo, uno de los fariseos. Él era un hombre natural. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque él es natural, no lo aceptó. Él no dijo, por supuesto, dime, Señor, ¿qué debo hacer? No, él dice, ¿cómo? Es imposible. Ya soy viejo. ¿Acaso puedo entrar así como estoy de grande en el vientre de mi madre?
y nacer otra vez. Eso es lo que vemos, que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. No recibe. ¿Por qué? Porque él aún no ha sido nacido, no ha sido regenerado. El hombre natural solamente ha nacido una sola vez. Y él, al momento que él morirá, morirá eternamente y para siempre. Pero este hombre natural tiene su mente. Todo lo que hay acá en la tierra, él lo entiende porque él es un hombre materialista también. Él puede gustar, escuchar cualquier cosa que él ve. Él puede llegar porque él es una buena persona. Él puede decir cualquier persona o cualquier cosa a una persona. Pero la cosa es que él aún no ha sido nacido. Cuando se le habla o se dice cosas espirituales, él no acepta. Eso es lo que dice Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas, es que no percibe, no recibe. En pocas palabras, es ignorante. Él no recibe porque no ha nacido de nuevo. Punto número 2. El hombre natural aún no tiene salvación. Sí, él aún no tiene salvación. Si él aún no ha sido nacido 2 veces, obviamente que él no tiene salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre natural, porque para él son locuras. Porque para él son locura el hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque él es un hombre natural, no tiene salvación. Él está sin Cristo en su corazón, como dice Efesios 2:12. Él no tiene esperanza. Él aún, como dijo Jesús a Nicodemos, él aún está en la condenación, según Juan capítulo 3 a su versículo 18. Él aún no tiene salvación. Por eso, al hablar de él, las cosas espirituales, hablar el evangelio de Cristo, para él es locura. Si tú le dices solamente Jesucristo, y por medio de Jesucristo podemos llegar a ser hijos de Dios, esa palabra es locura para él. ¿Saben por qué? Porque él no recibe, él no tiene salvación. La palabra que él contestará dirá, yo soy hijo de Dios. ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Qué locura me dice? Eso se llama locura. Si le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama locura, nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer? Por eso Pablo dice, el hombre natural, para él son locuras. Son locura hablar lo que es el evangelio. Al hombre natural
él no entenderá lo que son espiritual. Aunque tú le dices que uno no morirá, él te va a contestar: esos son locuras, porque los creyentes están en el cementerio. Para él, todas las cosas son locuras. Lo espiritual. Porque no tiene salvación. Y para él todas las cosas espirituales, hablar del evangelio de Cristo, para él son locuras. Son locuras. Punto número 3. El hombre natural no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Cuando vemos aquí, dice Pablo, y no las puede entender. El hombre natural, él no entiende, porque sabemos que a los que confiesan a Jesús como su único y salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo abre la mente, y el Espíritu Santo que mora es el que los hace entender las cosas espirituales. Pero en cambio, el hombre natural, él no las puede entender porque no tiene al Espíritu Santo. Cuando vemos lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero el hombre natural no tiene al Espíritu Santo. Por eso el hombre natural, él es un hombre materialista, él es un hombre derecho y directo. Él es un hombre derecho y directo. Él dice: yo no acepto lo que tú dices. Está hablando la verdad. Él dice: para mí son locura estos. Él está hablando la verdad. Él dice: yo no entiendo esas cosas. Él está hablando la verdad. Porque él no tiene al Espíritu Santo, él no puede entender las cosas espirituales. Así que el hombre natural solamente tiene alma y cuerpo, y es todo. El hombre natural también, en la epístola de Judas lo llama de una manera muy diferente. Pero este hombre natural, él es muy conocido. Alguien que no tiene al Espíritu Santo. Él no tiene al Espíritu Santo. Pero como no tiene al Espíritu Santo, es por eso él está totalmente muerto en lo espiritual, según Efesios capítulo 2 a su versículo 5. Es por esa razón no puede entender, aunque tanto le dices. ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Aunque tanto le grites, pero él no entiende. Punto número 4. El hombre natural está cegado su mente en lo espiritual. Es lo que vemos aquí. Porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo.
Él tiene la cegadura espiritual, él tiene su mente, sus ojos vendados. Él no puede ver. Por eso el hombre natural no puede distinguir, no puede ver cuál es el bueno, cuál es el malo, porque para él todo es. Porque tiene la cegadura todavía. El Dios de este mundo, dice Pablo, ha cegado la mente de ellos. No tiene. Por eso Él es un hombre derecho, directo. Porque tiene la cegadura todavía. El hombre natural no puede ver más allá de lo normal, sino simplemente puede ver las cosas materiales. Se fija en las cosas materiales. Por eso el hombre natural, él es alguien que no acepta las cosas espirituales. Para él hablar el evangelio de Cristo son locuras. Y él no puede entender las cosas espirituales porque él aún tiene la cegadura. Pero ¿qué tiene que ver él entre nosotros? ¿Sabe, querido hermano y hermana? Cuando vemos lo que dice aquí con el apóstol Pablo a la iglesia, habían entrado algunos hombres que aún no han sido nacidos de nuevo. Y había problemas en la iglesia donde ya no se puede entender quién es el cristiano, quién no son cristianos. Por eso, al entrar en este tema, al hablar sobre la carnalidad espiritual, quiero que nosotros en este tema nos califiquemos. ¿En qué categoría estamos? ¿No será que estamos en la categoría 1 o en la categoría 2 o en la categoría 3? Cuando vemos aquí el hombre natural, tiene aún la cegadura espiritual. Ve solamente las cosas temporales. Por eso Jesús ve al hablar con un hombre natural, sabe que el hombre natural puede ser un maestro, puede ser alguien, pero aún no ha sido nacido. Le cuesta, no entenderá jamás aunque se le explique. Por eso Jesús al decir, vemos aquí en San Juan capítulo 3, versículo 6 hasta el 10, al hablar de él con este hombre natural que es Nicodemos, dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es decir, el hombre natural nace en un mundo natural, es del mundo natural. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió el hombre natural y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Es que no entendió. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Es aquí donde se puede ver el hombre natural. No entiende. Él ignora las cosas espirituales. Es por eso lo que podemos ver en el hombre natural es simplemente cuando él habla la verdad. Él dice, no te puedo entender y no recibo lo que tú dices. No acepto lo que tú me dices. No acepto. Por eso, lo que vemos, una de las cosas, ¿qué se puede hacer con él? Nada. Más que solamente el único que lo puede convencer es al Espíritu Santo para que él pudiera llegar a entender, pero si no, no. Es una de las cosas que se puede ver en cuanto a lo que es él, porque él claramente lo dice, que él no puede recibir las cosas que son del Espíritu. No puede, no recibe, no acepta, no entiende. Para él son locuras, las cosas que uno lo dice. Él no entenderá. Con más que se le explicará las cosas espirituales, jamás entenderá, porque él es un hombre natural, no ha nacido 2 veces y no tiene al Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos aquí. Él no puede ver. Tiene la cegadura espiritual. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre natural. Por eso Jesús habla claramente sobre este hombre natural. Bien dijo un pastor y evangelística que se llama Vance Havner. Él dice, con su conocimiento y su estilo directo bíblicamente, cuando él habla, él dice sobre el hombre natural. Un cristiano sabio, dice, no puede perder tiempo tratando de explicar el programa de Dios con una persona que no ha nacido 2 veces. Porque al hablar con una persona que no ha nacido 2 veces, dice, es como echar las perlas a los puercos y los pisotean. Así es el hombre natural. No se puede, dice, más que solamente el Espíritu de Dios podrá convencer a esa persona. Uno no lo puede convencer, dice él. Por eso él jamás entenderá las revelaciones de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Para él será imposible de entender las cosas espirituales. Ese es el hombre natural. El hombre natural puede estar donde quiera. Puede estar donde quiera. No puede decir, oh, yo allí, yo estoy, no. Que nos clasificamos, después se termina este tema que empezamos. El hombre natural puede estar donde quiera. Y puede estar sin que él ha nacido 2 veces y se irá en este mundo. Sin salvación, sin esperanza y sin Cristo
en su corazón. Él puede estar. Tal vez uno puede decir, los de allá afuera son ellos. No nos confundimos. Él puede estar donde quiera. Solamente la Biblia lo enseña. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa Él? ¿Cómo habla Él? Eso es lo que vemos, lo que dice la Biblia. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo es su entendimiento en cuanto a lo que es espiritual? Él sabe cómo está Él hablando espiritualmente. Jamás de nosotros podemos ver quién es, pero Dios sí lo conoce. El día de que Él va en este mundo, es allí, Él sabrá quién fue en realidad cuando Él estuvo en esta tierra. Él puede estar sentado al lado tuyo, Él puede hablar, Él puede sonreír, Él puede estar trabajando, pero lamentablemente Él no ha nacido dos veces. Hay cosas que Él no entiende. Ahí está. Él allí sentado. Puede estar engañado, puede decir hermano, hermana. Pero Él nunca llegará a entender lo espiritual. Al día que Él se va en este mundo, morirá otra vez. Y eso será para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está el hombre natural, dijo Pablo a la iglesia a Corintio. Ahí está él. Califiquémonos, clasifiquémonos en este tema de la carnalidad espiritual. Él está allí, vivo. Él puede decir, hagámoslo tratámosle pero lamentablemente él no ha sido nacido dos veces. Él puede decir cosas, pero solamente él puede ver lo que se puede ver aquí nomás. El hombre natural no mira lo espiritual, es simplemente un hombre material. Cuando él dice, no te entiendo, no pelees con él. No acepto, no intentas decir con él. Para mí son locura lo que dices. No tratas de decir con él. Si él dice, yo no puedo saber si está bien lo que estoy haciendo, entiéndelo. Porque él está diciendo la verdad y la pura verdad. Él es un hombre directo y derecho, el hombre natural. Pero ¿qué es lo que no tiene? No ha nacido de nuevo. Él no tiene al Espíritu Santo. Y él tiene la cegadura espiritual. ¿Y cuál es el otro? Él es totalmente alguien que no ha nacido. De una palabra simple, él no ha nacido. Así que, si Dios nos permite la vida, vamos a continuar con este tema en unas cuantas horas. Oramos.